Muchas gracias por la exposición. Cerramos entonces el panel con la presentación de Renan Vega Cantor. Es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Tiene también una trayectoria que no necesitamos recordar aquí, con amplias publicaciones, una de las cuales, como señaló Ricardo, es el primer libro de herramienta, El Caos Planetario, ¿sí? Un libro que está próximo nuevamente a agotarse, así que posiblemente desaparezcan los pocos ejemplares que quedan 5 minutos después de que termine la exposición, pero los invito a leer la excelente conferencia de Renan sobre el pensamiento crítico que aparece en el último número de Herramienta, con una profundidad conceptual y un compromiso político admirables. Va a presentar hoy una exposición con el título de Procesos de expropiación y despojo en el capitalismo contemporáneo. Buenas noches. Yo también tengo que agradecer la invitación y el honor de poder estar aquí presente con mis amigos y compañeros de Herramienta, con los que hemos compartido tanto casi en los últimos 15 años. Pues a mí creo que me tocó la más difícil, porque me toca cerrar un panel tan erudito y además me toca cerrar una jornada que empezó a las 9 de la mañana. Entonces yo pienso que pues todos estamos agotados, y yo, a diferencia de las exposiciones anteriores, yo no voy a hacer exégesis de textos, sino que voy a referirme a un problema muy concreto que tiene que ver con la idea de la expropiación en el capitalismo contemporáneo, pero aplicada a un caso específico y a un caso extraño, por decirlo así, que es la expropiación del tiempo. Cuando hablamos de la expropiación en el capitalismo contemporáneo, nos podíamos referir a múltiples aspectos que se encuentran en la obra de Marx, desde los manuscritos hasta el Capital, relacionados con la separación y el distanciamiento que hay entre el productor directo y el producto de su trabajo, la idea básica de alienación, que luego en el primer tomo del Capital, en el capítulo de la acumulación originaria del capital, se amplía para hablar de la idea de expropiación y de la idea de despojo. A partir de estas ideas básicas, que yo no voy a entrar a repetir acá, que se encuentran en la obra de Marx y que han sido retomadas por autores contemporáneos como el geógrafo inglés radicado en los Estados Unidos, David Harvey, que ha trabajado con la idea de acumulación por desposesión, yo voy a presentar unas cuantas ideas que están escritas y que en un texto que yo le voy a dejar aquí a los compañeros de Herramienta, que no voy a leer para no agotarlos precisamente a ustedes. Voy a hacer algunos comentarios y voy a leer marginalmente algunos aspectos de esta exposición. Y básicamente voy a comentar dos cosas, aunque en la ponencia hay tres. Una primera, muy rápidamente recordar cómo fue el proceso de expropiación del tiempo en las primeras etapas del capitalismo industrial. Y en segundo lugar, entrar a analizar algunos aspectos que creo que son heréticos por la forma como se exponen con relación a la expropiación del tiempo en el mundo de hoy. Con relación al primer punto de la expropiación del tiempo en las primeras fases del capitalismo industrial, tenemos que recordar que uno de los primeros objetivos del naciente capitalismo era transformar la temporalidad de los sujetos para convertirlos en trabajadores asalariados. Era eliminar la temporalidad específica que tenían estos sujetos para poderlos convertir y someterlos a la disciplina del trabajo asalariado. Esto dio como resultado que las primeras luchas de los trabajadores se expresaron en la lucha contra el tiempo abstracto, en la lucha contra el reloj, en la lucha contra la disciplina de la fábrica. Y por eso una de las primeras reivindicaciones de la resistencia a la proletarización es lo que se puede llamar, parafraseando el título de la obra de Paul Lafargue, el derecho a la pereza. Los trabajadores resistieron con el derecho a la pereza en este primer momento, cuando se estaba dando el proceso de consolidación del capitalismo. El capitalismo logró derrotar y subordinar a los trabajadores en todos los lugares donde se ha impuesto,
y los disciplinó temporalmente hablando. Cuando se dice que los disciplinó temporalmente, lo que estamos diciendo es que logró subordinarlos a la disciplina del cronómetro y a la imposición de una nueva temporalidad que no existía antes, una temporalidad abstracta, una temporalidad basada en el valor de cambio y con unos ritmos vertiginosos. Cuando esto sucedió, los trabajadores se adaptaron a esta nueva forma de temporalidad, se sometieron y emprendieron nuevas formas de lucha en las cuales plantearon la separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Eso originó las importantes luchas históricas y célebres de la lucha por los 3/8 y dio como resultado importantes conquistas, entre las cuales una de las más significativas en términos simbólicos fue la del 1 de mayo. Porque cuando se aprueba el 1 de mayo, que en principio era simplemente una conquista coyuntural para un año, pero dada la importancia y la movilización que tuvo en importantes lugares del mundo, se convirtió en la fiesta laica más importante que jamás ha existido. Cuando se planea la lucha por el 1 de mayo, el objetivo básico era arrancarle al capital un día libre, un día en el que los trabajadores no estuvieran sometidos a la lógica y al control temporal por parte del capital. Un día en que los trabajadores pudieran hacer lo que quisieran. Y cuando decimos que los trabajadores pudieran hacer lo que quisieran, era que abandonaran el control y el ritmo infernal del despotismo del capital y los trabajadores pudieran bailar, tomar trago, organizar todo lo que quisieran. Y a partir de esta idea se gestó y se construyó algo muy importante en la historia de los trabajadores, que es lo que algunos autores como Erich Hobsbawm han llamado la cultura obrera. Esta cultura tenía como un componente esencial una cierta forma de disfrutar el tiempo de ocio, jugando fútbol, tomando trago en la taberna, fundando bibliotecas populares, impulsando clubes contra el consumo del alcohol, fomentando la publicación de libros y periódicos y revistas, organizando salidas a las afueras de los pueblos y ciudades en compañía de sus familias. Durante toda la época de existencia del Fordismo, se puede decir que los trabajadores organizados sindicalmente lograron mantener la separación entre el tiempo del trabajo y el tiempo del ocio. Y justamente durante la época del estado de bienestar y sus diversos remedios en todo el mundo, el capitalismo, para contrarrestar esta conquista de los trabajadores, convirtió el tiempo del ocio en una actividad mercantil. Mercantilizó el tiempo del ocio, por ejemplo, en forma de vacaciones comercializables, donde los trabajadores deberían consumir muchas cosas y muchos productos generados por el capital, deberían disfrutar de los hoteles, los balnearios o las playas administradas en forma mercantil. Y por esta razón podemos concluir esta primera parte diciendo que, como lo señalaba precisamente Herbert Marcuse, a una sociedad libre corresponde un tiempo libre y a una sociedad represiva corresponde el tiempo de ocio, que es lo que había logrado realizar el capital. Pues bien, el segundo aspecto que yo quiero señalar tiene que ver con lo que yo llamo la generalización y la expropiación del tiempo en el capitalismo de hoy. ¿Sí? En esta primera parte que hemos señalado de manera muy rápida, lo que estamos diciendo es que el capitalismo se había concentrado en la expropiación del tiempo de las personas que se iban a convertir en trabajadores asalariados. Pero el capitalismo no había logrado expropiar al resto de los seres humanos del mundo. Existía entonces un gran margen de personas que no estaban dominadas por el tiempo capitalista. Ahora las cosas son completamente distintas. Ahora estamos hablando de la generalización de la expropiación del tiempo, ya no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito laboral que fue expropiado hace mucho tiempo y en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? Y paradójicamente en el mundo capitalista actual, la expropiación del tiempo de la vida se expresa en la falta de tiempo. Un dicho africano lo expresa de manera muy contundente cuando dice: todos los blancos tienen reloj, pero nunca tienen tiempo. Esta expropiación del tiempo de la vida está relacionada con la definición del poder en términos del control del tiempo ajeno. Y efectivamente uno puede decir que la lógica de funcionamiento del capital apunta a controlar la mayor parte del tiempo ajeno.
en gran medida la teoría de la plusvalía de Marx, a mi modo de ver, está montada sobre este aspecto. Sin embargo, como les decía, a importantes sectores de la sociedad hasta ahora el capitalismo no les había podido expropiar su tiempo. Si recordamos que el tiempo es el único recurso del cual pueden disponer gratuitamente los que viven en el escalón más bajo de la sociedad, o por lo menos eso era lo que se pensaba hasta hace algún tiempo. Por ejemplo, este hecho que repito, el tiempo es el único recurso del cual pueden disponer gratuitamente los que viven en el escalón más bajo de la sociedad. Este hecho era aplicable a gran parte de la población que habitaba en los países periféricos y también a los habitantes de los antiguos territorios de la antigua Unión Soviética y de Europa Oriental. ¿Sí? En el caso de nuestros países pobres y periféricos, al capitalismo solo le interesaban aquellas personas que tenían suficiente capacidad adquisitiva, como los trabajadores asalariados, para que fueran potenciales consumidores de mercancías materiales y pudieran pagarse sus vacaciones. El resto de las personas, los más pobres, no les interesaban ni como consumidores. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora la expropiación del tiempo abarca al conjunto de la población, porque podemos decir que hemos entrado a la fase en que la vida se ha subsumido al capital. Todas las clases sociales usan, por ejemplo, celulares, aunque de diferente precio y calidad, pero con la misma finalidad de consumir tiempo en una comunicación perpetua y en la mayor parte de los casos innecesaria. Esto lo hacen también los pobres, sin empleo y en condiciones indignas de vida, sin escuela, sin salud, sin ingresos económicos, aprisionados en sus tuburios, sin agua potable, pero todos tienen invariablemente un celular y adquieren tarjetas para hablar. En este sentido puede decirse que hoy ni siquiera los pobres pueden disponer gratuitamente de su tiempo, pues se les ha expropiado y se les ha obligado a usarlo de forma permanente en parlotear en el celular o en ver televisión basura. Con lo cual no solamente pierden su tiempo, sino que producen fabulosas ganancias a los emporios multinacionales de la industria microelectrónica. En el caso de los antiguos países de la Unión Soviética y de Europa Oriental, la gente constata la magnitud de los cambios que se han experimentado en los últimos 25 años con la añoranza por el tiempo perdido. Las personas que hablan de la época anterior a 1989-1991 coinciden en que antes les sobraba tiempo para tener amigos, para hacer visitas, para hablar, para conversar. Ahora nada de eso existe, porque el capitalismo se ha impuesto con su ritmo frenético y veloz, y ya no les queda tiempo para nada, ni para los amigos, ni para disfrutar de las actividades culturales, ni para ir a las bibliotecas. Y los investigadores han demostrado que uno de los cambios más terribles desde el punto de vista cultural es el abandono, por ejemplo, de la lectura y de la cultura, de la alta cultura, por decirlo así, y el predominio del tiempo cuantitativo, homogéneo y abstracto del capital vía televisión al estilo hollywoodense. En síntesis, entonces, podemos decir que ahora el capital ha roto la distancia que separaba el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio o el tiempo de la vida. Los ha integrado de muy diversas formas, mediante la flexibilización laboral, el alargamiento de la jornada de trabajo, el regreso a formas de explotación que se creían olvidadas, como la implantación de la plusvalía absoluta en muchos lugares del mundo y la ampliación de la jornada de trabajo durante 15 o más horas, como se presenta en China, en la India, aquí en Buenos Aires con los trabajadores bolivianos, paraguayos y peruanos. Pero hay otro elemento importante y es el que quiero resaltar como punto central en esta exposición. Es la manera como el empleo de la tecnología electrónica y digital contribuye a expropiar el tiempo de la gente. Y para eso quiero partir de un dato empírico elemental. Hace algunas décadas, algunos de los teóricos del trabajo y del fin del trabajo, como André Gorz, habían previsto la reducción del tiempo de trabajo y el correlativo incremento del tiempo libre y del ocio. Y al respecto, un dato es representativo respecto a esto, ¿no?
se decía que una persona nacida en 1935 llegó a trabajar 95.000 horas en su vida. Una persona que nació en 1972 se le preveía una vida laboral de 40.000 horas. Y las personas recién empleadas en la primera década del siglo XX van a tener que trabajar 100.000 horas. Es decir, toda una vida de trabajo. En contra de los anuncios como los de André Gorz y otros teóricos, lo que estamos hablando es de una maximización incluso del tiempo de trabajo y de una reducción como consecuencia del tiempo de ocio. Si por ejemplo, si a eso le agregamos que un habitante promedio de los Estados Unidos, en donde el trabajo es una enfermedad, gasta 1.500 horas al año metido en su automóvil, lo que nos da en unos 30 años representa 45.000 horas, podemos comprender el predominio del tiempo no libre en el capitalismo de hoy. Pero de la misma manera, la introducción de los aparatos microelectrónicos ha roto la distancia existente antes que se mantuvo durante el Fordismo entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Y lo ha hecho de una manera muy particular, con la introducción, por ejemplo, del teléfono celular. El teléfono celular tomó el lugar de la cadena de montaje en la organización del trabajo cognitivo. El infotrabajador debe ser ubicado ininterrumpidamente y su condición es constantemente precaria. Aunque no exista otro momento en la historia del capitalismo como el de las últimas décadas en que tanto se haya exaltado la libertad individual y la democracia, en la práctica el tiempo laboral se ha celularizado y cada día se parece más al trabajo de los esclavos, porque la gente ya no puede disponer de su propio tiempo. El propio tiempo no le pertenece a los seres humanos concretos, sino al ciclo integrado del trabajo. Solo los desertores escolares, los vagabundos, los fracasados, los ociosos desocupados pueden disponer libremente de su tiempo. Lo que resulta más significativo es que esta mezcla entre el tiempo del trabajo y el tiempo del ocio ha sido aceptada por las nuevas generaciones de trabajadores como algo común, como algo normal, especialmente en los llamados trabajadores cognitivos, porque estos conciben al trabajo como la parte más importante de su vida y ellos mismos tienden a prolongarla de manera voluntaria tienden a prolongar la jornada de trabajo. Este es un cambio antropológico y social muy importante que se explica por múltiples razones, que yo solamente señalo aquí muy rápidamente. La pérdida de vínculos humanos en las grandes ciudades ante el proceso acelerado de urbanización en todo el planeta, el culto al consumo como razón de la existencia humana y por lo tanto el predominio de una lógica individualista, la crisis de los proyectos emancipatorios, el culto a los artefactos tecnológicos como sustitutos de las relaciones con otros seres humanos, entre algunas de las razones que explican esto. Y el efecto más importante de todo esto que quiero resaltar es la desolidarización generalizada. El imperativo de la competencia se volvió dominante en el trabajo, en la comunicación, en la cultura, a través de una sistemática transformación del otro en un competidor e incluso en un enemigo. Una máquina de guerra se esconde en todo nicho de la vida cotidiana. En esta lógica entonces de mercantilización absoluta que ha captado hasta la última fracción del tiempo de los seres humanos, ahora el consumo es presentado como sinónimo de felicidad y se concibe que se debe trabajar para endeudarse. Es decir, se dedica más tiempo al trabajo porque con ello se cree de manera ingenua que se va a obtener dinero para obtener más mercancías que permitan el disfrute del tiempo libre, el cual cada vez es más lejano, precisamente porque la vida no alcanza para trabajar tanto y conseguir dinero para pagar las deudas que se han adquirido en esta perspectiva de tener algún día tiempo libre. Miremos lo que está pasando en España, en Italia, en Grecia, entre otras cosas. Ahora bien, la utilización de los artefactos microelectrónicos y digitalizados en el trabajo, además de hacer que desaparezca el tiempo de trabajo libre, fragmentan y precarizan aún más la actividad laboral. Eso no es una cuestión solamente jurídica, que los individuos ya no tengan derechos, sino que además supone la disolución de la persona como agente de la acción productiva y la fragmentación del tiempo vivido. Esto quiere decir que en el plano de la organización del trabajo se individualiza las tareas
hasta el punto que el trabajo colectivo es disuelto, como ocurre en el llamado trabajo red, que consiste en que ciertos individuos se conectan durante un tiempo, realizan un proyecto, abandonan esa conexión y después, cuando aparezca otro proyecto, se vuelven a conectar. De esta forma se pone en marcha esa dinámica de la descolectivización, porque el trabajo se organiza en pequeñas unidades que autoadministran su producción. Las empresas apelan más ampliamente a los temporarios y a los contratados y practican la terciarización en una gran escala. Los antiguos colectivos no funcionan y los trabajadores compiten unos con otros, con efectos profundamente desestructurantes sobre las solidaridades obreras. El capital reclama su derecho de moverse libremente por el mundo para encontrar el fragmento de tiempo humano en disposición de ser explotado por el salario más miserable. Y luego de usarlo, lo tiran a la basura. Esto es posible porque el tiempo ha sido fractalizado, es decir, se ha reducido a fragmentos mínimos que luego se pueden recomponer, y por eso el capital busca el lugar donde impere el salario más miserable. Aunque la persona que trabaja es jurídicamente libre, el control de su tiempo por un poder extraño, el del capital, lo hace esclavo. Sencillamente su tiempo no le pertenece porque está a disposición del ciberespacio productivo recombinante. A esta nueva forma se le puede denominar el esclavismo celular, lo cual se evidencia de manera contundente en el BlackBerry, un aparato que reproduce el nombre de un instrumento usado en la época de la esclavitud en los Estados Unidos, que se le ataba en los tobillos a los esclavos para que no huyeran, para que su tiempo siguiera perteneciendo por la fuerza bruta a los esclavistas. Algo similar sucede hoy, cuando el BlackBerry mantiene a la gente esclava de otros, principalmente de los patronos y empresarios, siempre atados de manos y cerebros a ese aparatejo insoportable. El tiempo laboral de los trabajadores cognitivos se ha celularizado porque se divide en fragmentos, en células que de manera despersonalizada el capital hace circular por la red, y se mantiene una conectividad perpetua a través del teléfono celular, que obliga a que los trabajadores precarizados estén dispuestos como esclavos posmodernos para cuando el capital los requiera. Esto es posible porque ahora la persona no es más que el residuo irrelevante, intercambiable, precario del proceso de producción de valor. En consecuencia, no puede reivindicar derecho alguno ni puede identificarse como singularidad. En consecuencia, es un esclavo celular y del celular. El trabajador se convierte así en un código de barras, que no importa como ser humano por su subjetividad, sino solo porque es una pieza más de un engranaje conectado en red a través del computador, internet y en forma más íntima a través del teléfono celular. Y entre paréntesis, si el objetivo es convertir a los seres humanos que trabajan en un simple código de barras, como el de cualquier objeto mercantil que se vende en un supermercado, también se transforma la escuela y la universidad para hacerlas funcionales a la producción de códigos de barras. No otra cosa es lo que está sucediendo en nuestros días con las transformaciones educativas, cuya finalidad es producir terminales humanos que sean compatibles con un círculo productivo, porque ya el objetivo explícito del capital es transformar a los seres humanos en engranajes de producción de valor en el capitalismo, y para lograrlo, o sea, convertirnos en códigos de barras, hay que eliminar las diferencias culturales e históricas en los procesos de enseñanza. Eso se expresa, por ejemplo, en la nueva lengua de la escuela, con sus estándares universales de créditos, competencias, movilidad internacional, saberes comunes y homogéneos, acreditación externa, todo lo cual no es sino la legalización administrativa y pretendidamente pedagógica de nuestra conversión en códigos de barras. En estas circunstancias, la potencia de Internet no es otra cosa que una potencia de despersonalización a vasta escala, de liquidación de la singularidad y de la individualidad. Se han creado las condiciones para la reproducción ampliada de un saber sin pensamiento, de un saber permanente, funcional, operacional, desprovisto de cualquier dispositivo de autodirección. Por supuesto, esto genera patologías entre la población en general y entre los trabajadores en particular, porque destruye el psiquismo individual, y eso se basa en una lógica implacable pero simple. Si quieres sobrevivir en el capitalismo actual, tienes que ser competitivo, y para hacerlo requieres estar conectado todo el tiempo, recibir y enviar información sin pausa, manejar una masa creciente de datos, suministrar tu tiempo siempre a quien lo requiera.
Ya no eres dueño de tu tiempo nunca, ni de día ni de noche, ni los fines de semana. Siempre debes estar dispuesto a dar tu tiempo a quien te lo compre a bajo precio. Esto genera un estrés permanente porque debes estar atento a la información que recibes y a la que se te solicita, a la par que tu tiempo disponible para la afectividad y las relaciones personales prácticamente se reduce a cero. Con estas tendencias se devasta el psiquismo individual, ¿sí? Todo esto lo ha hecho posible el capital, porque desde el momento en que surge la medición del tiempo en horas, minutos y segundos, se puede comprar y vender, es decir, el tiempo se convierte en una mercancía. Hasta no hace mucho tiempo esto aparecía como algo etéreo, pero hoy se hace evidente de una manera gráfica. En Colombia, y suponemos que eso se reproduce en otros países del mundo, las personas que alquilan celulares tienen unos avisos en papel en los que se puede leer: se venden minutos. Lema comercial que también agitan a viva voz diciendo: minutos a 100 pesos. Incluso las empresas comercializadoras de los teléfonos celulares no les importa tanto, o por lo menos de manera exclusiva, que la gente tenga un móvil, sino que lo usen sin pausa, que hablen no ya minutos sino horas o días, lo que han logrado plenamente. Por eso esas empresas ofrecen tarjetas que cada vez tienen más minutos. Así se venden tarjetas con las que se puede hablar durante 2.000, 3.000 o 5.000 minutos. La gente las compra y se ve obligada a consumirla en un tiempo determinado. Es decir, que de manera forzada tiene que hablar durante 50 o más horas en un corto lapso de tiempo de unos dos o 3 meses. Esto, aparte de generar una verdadera neurosis individual y colectiva y un chismorroteo insustancial para comunicarse cosas triviales que no requieren de ninguna conexión telefónica, es un espectacular negocio que genera fabulosas ganancias a las empresas de telefonía celular a costa del tiempo de la gente. Todo lo señalado, ya voy a terminar, constituye una verdadera expropiación del tiempo personal y produce una neurosis colectiva que todos los días soportamos en el bus, en la universidad, en los teatros, en las conferencias, en donde sea, porque tarde o temprano el insoportable sonido del celular interrumpe cualquier actividad, por sublime que fuese, como hacer el amor. Al respecto, en España se dice que un 40% de las personas interrumpen relaciones sexuales para contestar el celular. Aparte de la expropiación del tiempo personal, hay otra expropiación igualmente grave: la de la dignidad individual, la de la autoestima, porque hasta se ha perdido la pena y la vergüenza. Antes una conversación telefónica era algo privado, de lo que no tenía por qué enterarse nadie que estuviera cerca. Hoy eso es cosa del pasado, ya que la gente habla y cuenta cosas personales delante de cualquiera. Esta expropiación de la dignidad es como un esnovismo público permanente, en que se pierde cualquier autoestima, como se evidencia con las mal llamadas redes sociales, Facebook y similares, en las que se socializan por la red y en forma visual hasta las relaciones íntimas. La generalización de la conectividad perpetua tiene como consecuencia que la gente sienta la necesidad imperiosa de estarse comunicando todo el tiempo, enviando mensajes y averiguando o que le averigüen dónde está y qué está haciendo. Si no se puede comunicar o no le contestan, cunde el pánico, se siente abandonado. Recuerden que hace unos 2 meses o 3 meses hubo una falla de BlackBerry a nivel mundial que dejó de funcionar 72 horas. Hubo suicidios. ¿Sí? Lo paradójico radica en que la gente se comunica todo el tiempo, pero eso no es un resultado del enriquecimiento de las relaciones sociales, sino todo lo contrario, la muerte de cualquier relación social. Esto indica que estamos viviendo una catástrofe temporal, porque en la comunicación virtual y digital la presencia del cuerpo del otro se vuelve superflua, cuando no incómoda y molesta. No queda tiempo para ocuparse de la presencia del otro. Desde el punto de vista económico, el otro debe aparecer como información, como virtualidad, y por tanto debe ser elaborado con rapidez y evacuado en su materialidad. En conclusión, acabamos por amar lo lejano y por odiar lo cercano, porque este último está presente, porque huele, porque hace ruido, porque molesta, a diferencia de lo lejano que se puede hacer desaparecer con el zapping. Estar más cerca de quien está lejos que de quien está a nuestro lado es un fenómeno de disolución política de la especie humana. La pérdida del propio cuerpo comporta la pérdida del cuerpo de los demás en beneficio de una especie de espectralidad de lo lejano. En consonancia con el tiempo virtual, instantáneo e inmediato, se impone la velocidad,
esa cierta forma de fascismo que tanto denunció en su momento Pierpaolo Pasolini al señalar el impacto de la tecnología en la vida de la gente en su Italia de las décadas de 1960 y 1970. Por todo ello, y para terminar, un proceso revolucionario en el mundo de hoy debe recuperar otra visión del tiempo, en el que se reivindique la lentitud, la quietud, el goce por disfrutar cosas fundamentales de la vida que necesitan de tiempo, la recuperación de la memoria de los vencidos y de sus luchas, para iluminar el tenebroso presente capitalista. Para decirlo con Pierpaolo Pasolini, hay que reivindicar los tiempos lentos del ser, en los cuales se pueda contemplar un mundo agrícola con bosques y leñadores, la comida sencilla, la interpretación estética clásica, las costumbres repetidas hasta el infinito, las relaciones duraderas y absolutas, las despedidas desgarradoras, los pasmosos regresos a un mundo que no ha cambiado. Muchas gracias.